de campos petroleros utilizando opciones reales y magíster en diseños, gestión y control de proyectos de la UD León, con tesis en modelos de maduración de proyectos. Javier, bienvenido una vez más con nosotros aquí a SPI y te doy la palabra para que puedas abrir tu cámara y tu micrófono e iniciar también con tu presentación. Muy buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Realmente es un honor estar acá compartiendo con ustedes una investigación que he venido haciendo pues a lo largo del tiempo, con experiencia, con algunos estudios. Y pues la idea es que de esto puedan salir muchas ideas, que podamos seguir trabajándola. Yo sería el más feliz que pudiéramos seguir añadiendo y afinándola para poder lograr todos los desafíos que tenemos en este caso con los desarrollos de crudo pesado. En este momento estoy compartiendo la pantalla. Por favor, me confirma o me confirma alguien si se está viendo, si tengo la que es la presentación. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Acá lo que yo quiero, y con este estudio lo que quiero presentarles, es cómo todas las áreas de la empresa deben alinearse en el mismo modelo de evaluación y gestión de inversiones. La idea no es que seamos entes desarticulados, sino que todas las áreas entiendan cuál es la importancia, cuál es el rol que tienen, cómo pueden aportar y cuál es como su parte en la que van encajando. La idea, ¿cuál es? Permitir un desarrollo por fases y contratos que puedan respaldar el grado de flexibilidad necesario para esas inversiones. Esto, por supuesto, se logra articulando mejores prácticas para generar un modelo integral de evaluación de inversiones de acuerdo a cada caso de negocio definido, y ahora más adelante revisaremos qué casos de negocio hay y cuáles son los diferentes objetivos de las inversiones que tenemos. Por supuesto, en este caso, determina la importancia de involucrar la incertidumbre y flexibilidad, mitigando el efecto del riesgo en el momento en que comenzamos a hacer una inversión por fases y la valoramos de acuerdo a unos modelos sofisticados o más bien digamos distintos a lo que usualmente se viene trabajando en esta industria. Por supuesto, todo esto solamente funciona, y algo que resalta este estudio es la importancia de definir esquemas de seguimiento continuo, donde se controle el objetivo de cada inversión. Ahora revisaremos los diferentes tipos de objetivos que hay y poder anticiparse a desviaciones que aseguren los resultados. Esto, ¿de dónde surge? Surge del análisis de cada una de las variables del negocio, sus diferentes distribuciones de probabilidad, y acá podemos identificar cuáles son las variables que tienen un mayor impacto sobre cada parte o fase del modelo. Palabras más, palabras menos, y lo que queremos acá es presentar un modelo, es presentar un esquema introductorio de evaluación de inversiones con unos esquemas un poco distintos a lo que se ha venido haciendo, y poder presentar un análisis de casos de negocio de la industria de hidrocarburos. Finalmente, quiero compartir un estudio con ustedes sobre manejo de volatilidad e incertidumbre. Lo hice específicamente para campos de crudo pesado, y la idea, como digo, acá es presentar, pero que entre todos ojalá pudiéramos seguir construyendo. Algo que me parece muy importante resaltar es que siempre debemos tener presente la particularidad de cada proyecto de inversión. Por supuesto, y eso lo sabemos, no todos son diferentes, no todos tienen el mismo objetivo ni las mismas necesidades. Debemos tener una planeación, seguimiento y un control financiero continuo, y algo que es muy importante y que debemos comenzar cada vez a potencializar más es un diseño y desarrollo por fases. Pero acá no hablo de un desarrollo técnico, hablo de un desarrollo contractual, un desarrollo estratégico, un desarrollo financiero, desarrollo ambiental, social. Todo el desarrollo debe poder cobijar y soportar que esto se haga por fases. Justamente acá, ¿qué presento? Algo que me gusta para romper un poco es el caso de Alicia. Es algo que es muy viejo, tiene muchos años, pareciera que no tiene nada que ver con esos análisis de la industria, pero para mí todo tiene que ver, y es identifiquemos cuál es el objetivo que tenemos de cada una de las inversiones. En este caso, y como comenzó la exposición, son desafíos. ¿Qué desafíos tenemos acá? Tenemos desafíos como que las necesidades ambientales determinarán los horizontes y normativas de inversiones en combustibles fósiles. Por supuesto, dado el grado de responsabilidad con desarrollo sostenible de cada una de las empresas, de cada una de las organizaciones, y a los objetivos de transición energética, tenemos muchas oportunidades, ya que todos conocemos las grandes demandas de electricidad en las fases de desarrollo, producción, refinación. Cada inversión que se realice en campos de extracción de hidrocarburos
deberá ser evaluada con mayor detalle. No podemos seguir trabajando con modelos totalmente estáticos o con modelos copiados de otros campos. Acá todo es totalmente diferente y es una particularidad que debemos siempre recordar. Tenemos una responsabilidad gigante con el desarrollo ambiental, social y de gobierno, en este caso para nosotros de Colombia. Queremos lograr un desarrollo sostenible. Para eso se requieren modelos de inversión que puedan responder a variaciones técnicas que son constantes, económicas, como todos hemos visto lo que ha pasado en el último año, variaciones comerciales. Ahora cada uno de los clientes, de los inversionistas, están solicitando diferentes criterios que debemos cobijarlos y debemos llevarlos para poder acceder a inversiones que son las que necesitamos. ¿Qué oportunidades tenemos? Y acá es cuando hablamos justamente que no todos los objetivos de las inversiones son iguales y debemos tener muy claro para poder estructurar. Estamos hablando de un nuevo negocio, vamos a dar aumento de ingresos, vamos a dar aumento de producción. Lo que estamos buscando acá en alguno de nuestros campos es mejorar, lograr más, o lo que estamos haciendo es una optimización de costos, en la cual por supuesto tenemos una oportunidad gigante en energías renovables, en mejora de procesos. Acá tenemos que comenzar a ver que gano algo distinto, también me cuesta algo distinto y cómo debo comenzar a evaluarlo por las propias particularidades. O la inversión es de reducción de riesgos. Acá hay un pequeño riesgo, valga la redundancia, y es que en esta evaluación a veces si exageramos el impacto o exageramos un poco la probabilidad, casi cualquier inversión se volvería viable. Debemos tener mucho cuidado con eso para no comenzar a invertir en casi cualquier inversión que nos diga que estamos reduciendo riesgos. Algo que también es muy importante y es mirar dentro de las inversiones cómo estructuramos un flujo de caja. Esto en algunos casos es un poco más para las empresas de servicio, para las empresas contratistas, pero en nada sirve tener un super contrato para hacer un super proyecto si no tenemos el dinero para respaldarlo. No solamente tener contratos, sino tener un flujo de caja, poder garantizar capital de trabajo, poder garantizar estrategias ágiles que permitan reducción de inventarios. Ahora, cuando hablamos de casos de negocio, ¿qué es? ¿Quién es nuestro cliente? Nuestro cliente somos una empresa prestadora de servicios y le estamos ofreciendo a una operadora. Nuestro cliente es el Estado porque somos una empresa operadora. Nuestro cliente es al que le vendemos crudo en otro continente. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Y por qué nosotros nos vamos a diferenciar de la competencia? En el producto, ¿cuál es el producto? Y acá lo que es muy importante. Cuando nosotros vendemos una inversión o estamos estructurando una inversión, esa inversión o ese producto es una venta específica, es una venta que termina el momento que yo la entrego, o es algo que yo debo comenzar a hacerle un seguimiento para garantizar que si yo prometí una rentabilidad de 10, efectivamente debería ser de 10 o superior. A veces ciertas inversiones se hacen con unos horizontes tan largos que al final nadie se acuerda qué fue lo que yo prometí en un comienzo y comienza a disiparse, lo cual en algunos casos puede significar que cuando estoy haciendo la evaluación de números un poco alegres, y al final nadie se acuerda si tenemos que hacerle el seguimiento o no. Nuevamente, estas inversiones son para mayores ingresos, estamos haciendo una campaña de perforación para lograr subir la producción o estamos haciendo una campaña de eficiencia energética para reducir los costos. Estos costos van a ser fijos, van a ser variables. Todo esto, a donde quiero invitarlos, es que debemos hacernos muchas preguntas que parecieran de un área comercial, y por supuesto que lo son, que parecieran de áreas a veces que no se vieran tan técnicas, pero todas estas preguntas tenemos que hacérnoslas para poder estructurar las inversiones justo a la medida de lo que necesitamos. Ahora, quiero comenzar a llevar esta presentación un poco más a la investigación que les comenté, que he venido desarrollando y que he venido afinando en los últimos años, y es, vamos a desarrollar un campo de crudo pesado. Todos sabemos que tenemos oil in place, se hicieron los análisis, se hicieron las lecturas y efectivamente tenemos crudo, o tenemos la certeza, tenemos la esperanza que haya crudo en uno de los bloques que está en cualquiera de las empresas en las que estamos trabajando. Ok, comenzamos con un análisis de recursos, comenzamos con todo el tema, revisar si son P10, P50, P90, luego pasamos a reservas. Ok, ¿qué tipo de reservas son? ¿Son probadas? ¿Están al lado donde hemos estado perforando? Son probables porque están en lugares muy cercanos a los pozos y tenemos una gran posibilidad, o son reservas posibles, donde es básicamente análisis académicos, pero no se ha hecho ningún tipo de perforación aún de prueba y no estamos convencidos que sí existan.
Todo esto debemos comenzar a llevarlo para asegurar que vamos a medir el nivel de riesgo exacto en cada una de las inversiones. Ahora, acá es cuando tenemos que comenzar a pensar qué tipos de pozos de explotación necesitamos, qué tipos de pozos de exploración, qué tipo de infraestructura de facilidades necesitamos. Esto es en un bloque totalmente nuevo, esto es en un greenfield donde no se ha hecho ningún tipo de inversión, o acá lo que estamos es trabajando en una campaña de perforación adicional a algún campo o bloque en el que estemos trabajando. Eh, Acá quiero llevarlos a un ejemplo, esto pues lo hice con números reales en su caso, en su momento, de un campo en el que estaba trabajando, y esas fueron las curvas que nos entregaron. Nos entregaron unas curvas de crudo. Acá estábamos trabajando en una campaña incremental. Acá podíamos estar pensando que trabajamos con un contrato de crudo incremental, en el cual lo que nos van a pagar es por el delta que logremos producir adicional. Pero todos sabemos que las particularidades del crudo pesado no son solamente un crudo pesado, valga la redundancia, tenemos unos cortes de agua bastante grandes, los cuales después tenemos que comenzar a pensar, esa agua, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la vamos a tratar? Si la vamos a inyectar, si la vamos a vertir. Y en temas de inyección de agua, sabemos que inyectar nomás 50.000 barriles pueden ser bombas aproximadamente de 1 mega, lo cual es demasiada cantidad de energía que tenemos que comenzar a mirar cómo la vamos a generar, cómo la vamos a llevar hasta cada uno de los lugares donde nuevamente hago la invitación. Energías renovables puede ser una oportunidad muy grande en estos casos, y que tenemos que comenzar a ver. Ok, tenemos crudo, tenemos unos grandes cortes de agua, todo esto tenemos que sumarlo, es todo el fluido que llevaremos desde los pozos hasta nuestro separador trifásico, si lo estamos trabajando de esa forma, y de pronto tenemos algo de gas. Ahí tenemos que comenzar a mirar cuáles son los equipos que necesitamos, tenemos que comenzar a analizar los diferentes usos de químicos, los permisos que necesitamos, tenemos que revisar si necesitamos ayuda de seguridad física, desafortunadamente en algunos casos es necesaria, pero acá es muy importante comenzar a considerar todos los diferentes costos, pero quiero nuevamente hacer ciertas invitaciones. No solamente demos números determinísticos de 5, digamos, puede ser 5, pero existe la posibilidad que se mueva entre 3 y 7 de acuerdo a ciertas eh, situaciones que se pueden presentar. Solamente así podemos comenzar a mirar qué tan sesgados están siendo nuestros números y qué tanto nos estamos casando con un número puntual, que existe una gran posibilidad, como lo veremos más adelante, que comience a moverse y en algunos casos nos puede tumbar nuestras inversiones. Eh, Luego de tener determinado cuál es nuestra cantidad de fluido, que como digo es lo que llevaremos en un inicio, luego si sabemos cuánto es nuestra cantidad de agua, que es la que tendremos que llevar hacia todo el tema de producción y luego disposición final. Nuevamente, si es por inyección, sabemos que las cantidades de energía que se necesitan son gigantescas. El crudo, que es el que al final nos va a dar el ingreso, es algo muy importante, que tendremos que multiplicar por un valor de mercado, lo cual también es ciertas formas de protegernos de él con algunas herramientas financieras. Pero acá hay algo muy importante. Estos proyectos, esas inversiones, se evalúan de acuerdo a la rentabilidad que van a traer en 5 o 10 años. Para este caso, se hizo el ejercicio, en su momento se había hecho comenzando con valores en 2016, eh, se hizo por 10 años y lo que se dijo es que íbamos a tener una rentabilidad de 70 millones de dólares. Pero quiero hacer un análisis o una reflexión. Cuando trabajamos con tasas de descuento o con el WACC, nosotros básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros cogemos, como se ve en la parte de la pantalla donde se ve el CAPM, nosotros lo que hacemos básicamente es buscar un retorno esperado. ¿Cuál sería el retorno esperado de cualquier inversionista? Sería sumar un retorno libre de riesgo, que todos sabemos que es el riesgo de mercado, este no lo podemos mitigar, depende de la economía en general, pero a este riesgo queremos sumarle cuál es el riesgo que estamos tomando por nuestro proyecto específico. En el caso de este ejemplo, pues era cuál es el riesgo que estamos tomando al querer desarrollar una campaña de producción incremental. ¿Qué es muy importante? Muy importante es que si nosotros nos vamos, estos datos y estas fórmulas no
hay que hacer demasiada matemática detrás de ellas, son sumas y restas, y la mayoría de los valores los podemos obtener del profesor Abad Damodaran, es profesor de la Universidad de Nueva York. En la página de él cuelga los valores de los mercados, él nos dice cuáles son las tasas libres de riesgo y nos dice cuántas son las tasas de riesgo por industria. Pero acá viene una reflexión. Según estas fórmulas, nosotros deberíamos poner el mismo riesgo y la misma tasa de descuento si en la empresa en la que estamos trabajando va a ser una campaña de perforación adicional para nuevos ingresos o si está trabajando en eficiencia energética, donde podríamos pensar que el riesgo es mucho más bajo, las ventas ya las tenemos aseguradas, lo que queremos es justamente aumentar el margen, pero según la mayoría de formas tradicionales de hallar esa tasa de descuento, estos dos casos, si es la misma empresa, deberían ser iguales. Ahí dejo la inquietud de cómo podemos comenzar a estructurar tasas de descuento que no sean solamente para la misma empresa, sino que cada empresa pueda tener diferentes si está trabajando con energías renovables para optimización de costos o si está metiendo un taladro adicional para aumentar una campaña de perforación, perdón, de producción. Acá, como ven, tenemos justamente el análisis que se hizo en su momento de este ejemplo. Nosotros teníamos más o menos a los 2 años una recuperación de la inversión. Acá tengo que tener mucho cuidado cuando se calculan esos horizontes. Por lo general se suman todos los números de corrido, no se hace trayendo el valor del dinero en el tiempo, lo cual genera algunos errores que a veces es mejor no caer en eso. Pero hay algo muy importante. Acá dijimos, con los valores que pusimos, tenemos una rentabilidad de, perdón, un valor presente de 70 millones de dólares después de 10 años de la inversión. Sí, eso sería cierto si todos los valores que nosotros consideramos de cantidad de crudo que íbamos a producir, cantidad de agua que íbamos a tratar, hasta el mismo valor del petróleo, que es muy complicado, no conozco la primera persona que haya logrado predecirlo a, creo que ni siquiera 6 meses. Eh, si esos valores fueran estáticos y hubiéramos podido haber asegurado que se iban a mantener por 10 años, muy seguramente el BPN sería 70. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos y sabemos que todas las variables tienen una distribución de riesgo. En este caso que estoy presentando acá, se hizo por juicio de expertos. Tuve la posibilidad de entrar a un repositorio de información de algunas empresas y de algunas bases de datos, donde me decían realmente el crudo incremental como lo vemos acá es mucho más probable que sea menos del que esperamos. Pero a su vez, y desafortunadamente, la posibilidad de encontrarnos agua por lo general es mayor a lo que estamos esperando inicialmente. Entonces, acá nos da que estas no son curvas normales, son curvas que están sesgadas hacia donde tienen una mayor probabilidad. De pronto algunos me dirán que un costo de pozo nuevo también tiene mayor probabilidad de salir más costoso que salir más barato. También es algo que puedo llegar a considerar. Por lo general los proyectos se desfasan un poco hacia arriba en tiempo y en costos, pero como digo, esa fue la información que en su momento obtuvimos por juicio de expertos y revisando todas las bases de datos que pudimos explorar en su punto. Y de acá sale algo que es muy importante, y es que, como les había dicho, nosotros hacemos un análisis por valor presente neto y nos dio 70 millones de dólares. Cualquiera de ustedes, si le digo eso, muy probablemente acepta la inversión, pero ¿qué tal que yo le dijera no? Realmente luego de hacer corridas con Monte Carlo, luego de hacer todas las variaciones, para que de 70 millones de dólares la probabilidad es inferior al 50%. Ahí ya comenzaríamos a decir, de pronto la inversión no es tan beneficiosa, sin ser mala, pero no es como me la habían pronosticado. Acá lo que nosotros encontramos es que realmente el valor más probable de valor presente era 62. Estamos disminuyendo en 8 millones de dólares simplemente por haber cogido todas las variables, haberlas puesto a correr dentro de los márgenes y nos dimos cuenta en este caso que la volatilidad era de 30%. Esto es algo que comienza a darnos nuevas herramientas, porque cuando un proyecto es tan volátil, puede verse como más riesgoso o también puede verse como que podemos incluirle flexibilidad, podemos incluir desarrollo por fases, justamente para sacarle provecho a esta flexibilidad. De acá también, ¿qué podemos ver? Que las variables más relevantes, lo que nosotros deberíamos intentar enfocarnos siempre en ese tipo de negocios, son esas primeras 4. Valor venta de crudo, no podemos cambiar el valor comercial en el mundo, pero sí podemos hacer compra de forward, sí podemos hacer hedge de venta, podemos asegurar contratos donde nos garanticen cierto precio por un tiempo. Por supuesto, tiene costos, no es gratis, pero es una forma de asegurar ciertas rentabilidades
o al menos mitigar ciertas pérdidas que se puedan dar. Factor de crudo incremental, ahí tenemos algo de capacidad de asegurar si damos unos pasos adicionales y trabajamos con un mayor nivel de detalle o de evaluación. Costo de pozos nuevos, es un tema que pronto es más de gestión, de seguimiento, tenemos toda la injerencia. Y facilidades de producción, ahí ya también comenzamos a tener un poco más de herramientas para mitigar la variación del costo de esas inversiones. Algo que también todos sabemos y que acá nuevamente lo dejamos en claro, es que a veces el valor no es tan importante como el tiempo. Sobre todo cuando tenemos ciertos niveles de valor de crudo en el mundo, es mucho más importante poder tener crudo lo antes posible que de pronto hacer unas inversiones adicionales. Pero todo eso siempre debería ser evaluado con el modelo original. Miro cuánto es el costo adicional que le estoy poniendo, miro cuánto es el tiempo que me estoy trayendo la inversión, y así es que yo debería evaluar cualquier idea de gestión, cualquier estrategia. Si me dicen que lo traen un mes, cuesta tanto, vuelvo a hacer la corrida y digo si realmente es bueno, no simplemente hacerlo siempre como una costumbre de más plata, si lo traigo en el tiempo seguro que va a ser rentable, porque no necesariamente. Aquí ya entrando a el cierre de la presentación, más veo que ya también debemos dejar algo de tiempo, queremos entrar a hablar brevemente de las opciones reales. ¿Qué son las opciones reales? Básicamente son herramientas financieras que vienen de las opciones financieras, valga la redundancia, en la cual existe la posibilidad, pero no la obligación de vender un activo en cualquier momento abandonar si veo que es más barato abandonar que continuar. En este caso, ¿qué sería abandonar? Muy probablemente conseguir quien me compre el proyecto como está hoy. Yo debería tener la capacidad de expandir. Debería poder decir, en el ejemplo que estamos llevando de desarrollo de campos, poder hacer pozos adicionales. Pero solamente se daría si hacer un pozo adicional me da una rentabilidad, quitándole la inversión, que sea mejor de lo que voy a tener hoy. De igual forma, contraer. Y al final hay una opción real muy interesante que es Chooser, que es que yo debería tener la capacidad, desde los contratos hasta la evaluación, hasta haber construido por módulos, de en cualquier punto, abandonar un proyecto si es más rentable, abandonarlo, expandirlo cuando el mercado me diga, váyase, haga más pozos, contraerlo cuando haya limitaciones en el mercado que por lo cual deba frenar la inversión, o, como digo, si tuviéramos contratos que nos permitieran en cualquier momento hacer cualquiera de esas tres, esto aumenta el valor del contrato. Rápidamente les explicaré cómo, pero llevémonos a esta idea que es muy importante. Pero eso es la única forma de hacerlo, ¿cuál es? Haciendo una medición continua para saber en cada punto, tanto mi proyecto como el mercado, qué me dice y cuál de estas opciones es la que yo debería tener. Esto, básicamente, esas opciones reales se evalúan por medio de Black-Scholes, son ecuaciones diferenciales muy complicadas, pero hay una forma de hacerlo un poquito más visual y es por árboles binomiales. En cualquier momento estaría feliz de tener mayor nivel de profundidad en esto, pero básicamente, ¿qué es? Es que yo cada año voy analizando qué es mejor. En este caso, del ejemplo que estamos acá presentando rápidamente, era una opción de contraer. Yo año a año, ojalá fuera mes a mes, debo evaluar qué es mejor, seguir con el proyecto como está o perderle un poquito de rentabilidad dejando de invertir algo. Y en el caso que eso sea mejor, debo irme para allá. Eh, ¿Qué es algo que no se puede perder de vista? Todo eso solamente es posible si cambiamos un poco el esquema de gestión de proyectos, dejamos de trabajar de una forma predictiva en la cual vamos lineal y devolvernos es muy complicado, y comenzamos a traer metodologías ágiles, las cuales nos permiten dos cosas: trabajar de forma iterativa, es siempre devolviéndome, analizando si lo que estoy haciendo es mejor, e incremental. ¿Qué es incremental en este caso? Trabajar por módulos. Somos conscientes que a veces dos módulos sale un poco más costoso que haber tenido uno grande, pero estoy disminuyendo el riesgo de hacer una sobreinversión en algo que de pronto más adelante no me va a servir, o que por temas tecnológicos o normativos o de mercado voy a tener que cambiar. Eh, pues esta era la presentación que tenía. Como les digo, sería el más feliz de poder seguir hablando de esto, poder seguir llegando a mayor profundidad, poder seguir con esta investigación que he venido trabajando con los años.
y creo que en este momento debo ceder el micrófono en caso que haya alguna pregunta para mantenernos dentro del tiempo que tenemos de la presentación. Mil gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, Javier, por tu presentación. Bueno, tenemos una pregunta un poco específica. Nos dicen, ¿cuál es el estimado del costo de captura de CO2 por dólar por barril? El estimado de costo que tenemos, acá no lo tengo, definitivamente es algo que deberíamos ver y deberíamos evaluar sobre cuánto podría ser el máximo costo que estamos dispuestos a tener. Nosotros sabemos que en este momento la banca de inversión está dando algunos premiums si las empresas tienen ese tipo de programas. También es mucho más sencillo llegar a algún tipo de inversionistas. Entonces, más allá que cuánto es el costo, yo creo que deberíamos es analizar cuánto sería el máximo costo que estamos dispuestos a tener por barril, pero que el negocio siga siendo rentable. Solamente así podremos saber cuáles son las puertas que podemos llegar a tocar con la tecnología que tenemos en este punto. Más adelante la idea es que pudiéramos casi que secuestrar todo el CO2, pero también tenemos que ver en este momento en dónde lo queremos secuestrar. Estamos hablando de secuestrarlo en la refinería, estamos hablando de secuestrarlo en boca de pozo, estamos hablando de secuestrarlo por los usuarios finales que son finalmente los vehículos. Creo que es algo que tenemos que analizar un poco más. En este momento no tengo la respuesta, pero nuevamente estaría feliz de poder seguir estudiando. Perfecto, nos dicen, Daniel, buenos días, excelente presentación. Según tu perspectiva profesional, ¿cómo planteas el desarrollo de estos proyectos de yacimientos no convencionales en Colombia desde la perspectiva de la relación BC y de los riesgos asociados? Creo que todo el desarrollo de la humanidad siempre ha traído riesgos, pero siempre han tenido que ser sopesados por la necesidad de obtener lo que necesitamos, en el buen sentido de la palabra. Creo que tenemos que seguir trabajando muy de la mano de los análisis de expertos que han venido saliendo de yacimientos no convencionales. Algo que me preocupa un poco es que revisando estos escritos, a veces le cargan a los yacimientos no convencionales responsabilidades o culpas que no son de ellos, que vienen simplemente de un desarrollo, que vienen de la necesidad que tenemos de cada vez tener más energía, de tener más energía fósil. Sí, sabemos que el Tratado de París nos ha dicho que tenemos que comenzar a reducir, pero hasta ellos son conscientes que esto no va a pasar de la noche a la mañana. En este momento los yacimientos no convencionales son el siguiente paso, es lo que necesitamos para poder asegurar una transición energética, y creo que más allá de ponerles nombres diferentes o de catalogarlos de una forma diferente, debemos es analizar cómo, con todo lo que llevamos de experiencia en la industria de hidrocarburos, podemos mitigar, ojalá fuera en 100%, pero sé que estadísticamente es imposible, pero sí mitigar la mayor cantidad de riesgos, hacerlo con la mayor responsabilidad posible, sacarle el mayor provecho que se pueda para las regiones en desarrollo social, en desarrollo ambiental, pero algo que es muy importante es saber que así quisiéramos, no podemos apagar el switch de energías fósiles, es decir, a partir de mañana no vamos a usar más. Lo que tenemos es que seguir buscando, buscar de una forma más responsable. Insisto, tenemos demasiada experiencia, estoy seguro que tenemos también suficiente creatividad para encontrar un punto en el que siga siendo rentable, en el que nos siga dando ingresos fiscales al país, que en este momento sí que lo necesitamos, pero que podamos seguir trabajando en este desarrollo de crudos pesados y específicamente para la pregunta de yacimientos no convencionales. Muchísimas gracias por tu presentación, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros y esperamos poder tenerte en otros encuentros aquí en SPI. Gracias a ustedes.